la última clase, ¿sí? No sé si recuerdan, la última clase habíamos estado finalizando el tema del campo magnético estable, ¿sí? Em, habíamos visto las leyes de Biot-Savart, la ley circuital de Ampere, la definición de flujo magnético y densidad de flujo magnético en función de, o recordando, haciendo una analogía con las definiciones que ya habíamos estudiado en campo eléctrico, ¿sí? Y nos correspondía básicamente finalizar esta unidad con las ecuaciones relacionadas a Maxwell, ¿sí? Por el campo magnetostático y finalmente hablar algo respecto de los potenciales, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, bueno, recuerden que cuáles son las definiciones de la ley de Biot-Savart. Al respecto de eso, habíamos realizado algunos ejercicios, ¿sí? Relacionados con la materia. De hecho, empezamos analizando, por ejemplo, un ejercicio en un conductor que sea acotado, ¿sí? Cómo se obtenía, y luego la aplicación de eso hacia ya digamos, una combinación, ¿sí? De varios conductores rectos, ¿sí? Entonces, también lo habíamos calculado. Sí, luego estuvimos viendo la ley de Ampere, en donde también hicimos varios ejercicios, resolvimos, por ejemplo, para la ley de Ampere para la línea infinita, observábamos que era muy fácil. Asimismo, hicimos un ejercicio para un cable coaxial y, bueno, ya con un cable coaxial en donde se tienen diferentes secciones del cable, vemos que también existen diferentes regiones del campo magnético, es decir, el campo magnético se comporta diferente dependiendo de la región y bueno, estudiamos la densidad o el flujo magnético, la definición de flujo magnético y en función de eso calculamos también flujo magnético para el caso de este conductor, en este caso el conductor coaxial, ¿sí? Y bueno, bueno, aquí yo he hecho un ejercicio adicional simplemente para que revisen cómo era el caso del cálculo del campo eléctrico para un disco, ¿sí? Que es lo que estaba en una de las pruebas parciales. Eso ya lo vamos a hablar en este momento, o más bien cuando finalicemos la clase de hoy, ¿sí? Entonces, el día de hoy, como les mencioné, vamos a... Vamos a finalizar esto, ¿no es cierto? Aquí estaba el caso del conductor infinito, la ley de Biot-Savart, cómo se aplica la ley de Ampere, uno de los casos de la ley de Ampere, como es con la lámina de corriente, como es con los solenoides, los toroides, la definición de la densidad de flujo y en función de eso el flujo magnético, el caso de estudio que estaba considerado. Y lo que nos queda así son las ecuaciones de Maxwell para el campo magnetostático, ¿sí? Entonces, simplemente esto nos quedaría ecuaciones para magnetostática, ¿sí? Entonces, como les había mencionado, básicamente, según a ver, control Z, un momentito, el problema. Se tiene que quedar para un monitor 2 y una parte más. Ya. Entonces, para las ecuaciones de Maxwell, o para el tratamiento que vamos a dar las ecuaciones de Maxwell, recordemos siempre lo que nos decía el teorema de Helmholtz. ¿Sí? Que básicamente para que un campo vectorial cualquiera, si estamos hablando en este caso del campo H, tenemos que definir o conocer dos cosas. ¿Sí? Tendríamos que conocer a qué es igual al rotacional de H y también tendríamos que conocer a qué es igual a la divergencia de H. ¿Sí? Si se conocen el rotacional y la divergencia del campo, el campo queda completamente definido y con esto ya tenemos la solución al problema. ¿Sí? Nuevamente, haciendo referencia a lo que estudiamos en el campo eléctrico, nosotros sabíamos que
el rotacional del campo eléctrico era 0 y la divergencia de D era igual a rho sub B, que de aquí ya obtenemos también E, ¿sí? Porque D estaban relacionados con E a través de la permeabilidad, de la permitividad, ¿sí? En H ya tenemos una expresión algo similar que ya nos da una idea de lo que estamos buscando, ¿sí? Sabemos que B es igual a nu sub 0 hasta ahora, como estamos hablando del aire, y sub 0H, ¿sí? Nos queda determinar, entonces, nos queda definir estas dos ecuaciones para que quede completamente definido el campo magnético, ¿sí? Entonces, vamos a partir de eso, ¿sí? Por un lado, tenemos el tema del rotacional. Listo. Sí, entonces, por un lado, tenemos ya la definición de flujo magnético, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, por aquí, conocemos ya que el flujo magnético, ¿sí? Que sería igual a la integral de B punto ds, ¿sí? Es la definición de flujo magnético. Y adicionalmente teníamos ciertas características de este flujo magnético, ¿sí? Entre otras cosas, que siempre forma líneas cerradas. ¿Sí? En primer lugar, que siempre forma líneas cerradas, que son concéntricas y continuas. Concéntricas y continuas. Esta es una de las cuestiones importantes o de las características del flujo magnético, ¿sí? ¿Qué pasa si en función de esto, ¿sí? Acuérdense que para obtener que la divergencia de D es igual a 0, nosotros lo que tuvimos que hacer básicamente era recordar cuánto es el flujo magnético de la integral de superficie cerrada de D punto ds, ¿sí? Y básicamente la conclusión que llegamos es que esto es igual a la carga encerrada, ¿sí? Si poníamos una carga y su campo salía siempre, por ejemplo, si la carga era positiva y la encerrábamos con una superficie cerrada, ¿sí? Nosotros lo que estábamos contando eran las líneas de flujo eléctrico, ¿sí? En este caso, bueno, flujo eléctrico, ¿sí? Eran las líneas de flujo eléctrico, ¿sí? Y sumando todas las líneas de flujo eléctrico, lo que teníamos era la carga encerrada, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es lo mismo, ¿sí? Pero considerando el campo magnético, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo ahora trato de calcular esto precisamente? ¿Cómo me quedaría el flujo si hago una integral de línea cerrada de B punto ds? ¿Sí? ¿Cuál sería la idea aproximada? Sería, si yo tengo, por ejemplo, aquí un imán, tengo polo norte, polo sur, y yo sé que las líneas de fuerza que produce este imán son siempre líneas cerradas, ¿sí? Es decir, siempre están saliendo y regresando del polo norte al polo sur, dado que en el campo magnético no existen polos magnéticos separados, sino siempre están juntos. ¿Qué pasa si yo a esto lo encierro en una superficie cerrada? ¿Sí? En esta superficie cerrada. ¿Sí? Asuman que esto es una superficie cerrada. ¿Qué observan? ¿Sí? Observan que las líneas que salen por un lado de la superficie cerrada, ¿sí? Necesariamente tiene que ser igual las líneas que entran. ¿Por qué? Porque las líneas de flujo magnético son siempre cerradas, ¿sí? Entonces, necesariamente. Y si hiciera un imán más pequeño, siempre van a haber positivo y negativo. Y por lo tanto, siempre voy a tener líneas entrando y saliendo en la misma cantidad. Lo que es lo mismo, esto es equivalente a decir que la integral de línea cerrada de B punto ds es igual a 0, ¿sí? Si nosotros a esto aplicamos el teorema de la divergencia, sí, que no nos decía más que la integral de
B.ds, ¿sí? Es igual a la integral de la divergencia de B a través del volumen que forma esta superficie cerrada. Esto también va a ser igual a 0. Como vemos, el volumen que forma esta superficie cerrada S, ¿sí? Que es esta misma S que está aquí, y esta S forma aquí adentro un volumen, que sería el volumen que está acá. El volumen necesariamente es distinto de 0, es decir, la única conclusión a la que podemos llegar de esto es que la divergencia de B es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta es otra de las leyes de Maxwell que estamos buscando y que es necesaria para completar, ¿sí?, el teorema de Helmholtz y saber exactamente cómo se comporta el campo magnético, ¿sí? Entonces tenemos la primera de las ecuaciones importantes, ¿sí? Y nos quedaría definir qué sucede con el rotacional, ¿sí? ¿Qué sucede con el rotacional? Para eso, en cambio, nuevamente partimos ahora de la ley de Ampère. Entonces, hemos ya estudiado la ley de Ampère. Ya sabemos lo que significa. Básicamente, la ley de Ampère nos dice que si tomamos la circulación de H alrededor de una trayectoria cerrada, lo que vamos a encontrar es la corriente total encerrada. Sí, o la corriente neta que está encerrada por esta trayectoria L. Ya. Adicionalmente, sabemos que esta corriente encerrada la podemos asimismo describir en función de la densidad de corriente. Es decir, podemos decir que el H punto de L es igual a la corriente, ¿sí?, o a la densidad de corriente a través de la superficie que forma esta trayectoria cerrada, ¿sí? Entonces, nuevamente, recuerden el ejemplo que teníamos, ¿sí? Nosotros teníamos, por ejemplo, un conductor, ¿sí? Y a través de este conductor está circulando una determinada corriente I. Si nosotros a este conductor lo encerramos en una trayectoria que nosotros le vamos a dar una dirección, ¿sí?, de circulación o una dirección definida, ¿sí? Y esta es la trayectoria L. La corriente que queda encerrada por esta trayectoria L es la corriente I encerrada. Pero asimismo, esta trayectoria L forma una superficie transversal, ¿sí?, esta que estoy rayando. Es esta. Y esta sería la superficie transversal S, que es esta de la que habla. Entonces, me dice, si yo calculo el J.ds, y obviamente esta corriente a través de la superficie del conductor internamente está formando un J, ¿no? Y si yo calculo el J.ds, obtengo la misma corriente encerrada. ¿Sí? Esto es lo que hace referencia esta ley de Ampère. ¿Sí? ¿Cómo llegamos al rotacional? ¿Sí? Que es lo que andamos buscando. Para llegar al rotacional, básicamente, pasamos en cambio ahora por el teorema de Stokes. Sí, acuérdense de lo que dice el teorema de Stokes. El teorema de Stokes convierte una integral de línea cerrada o la circulación de H punto de L en una integral de superficie, ¿sí?, que sería básicamente la integral del rotacional de esta misma función H de S. Sí, este sería el teorema de Stokes. Es decir, lo que estamos haciendo es cambiando esta integral de línea cerrada a través de esta integral de superficie, ¿sí? Entonces, a través del teorema de Stokes, básicamente lo que logramos es decir que ahora esta integral del rotacional de H punto ds sigue siendo igual a lo que está del lado de acá, ¿no? Al J punto ds. Y estamos hablando de la misma superficie, porque el teorema de Stokes lo que me dice es, si yo calculo la integral de línea cerrada a través de la trayectoria L, me da lo mismo o es igual que calcular el rotacional de H a través de la superficie que forma esta línea cerrada. Es lo mismo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces vemos que estamos integrando a través de la misma superficie S en ambos lados. Entonces puedo simplificarlos
de S y obtenemos la ecuación que estábamos buscando, básicamente que el rotacional de H es igual a J. ¿Sí? Y esta es otra de las leyes de Maxwell para la magnetostática. ¿Sí? Esto que acabo de mencionarles es lo que está simplificado o resumido aquí en las diapositivas, ¿no? La ley de Gauss para el campo magnético me dice que la integral de superficie cerrada de punto D debe valer 0. ¿Por qué? Porque las líneas de flujo magnético siempre son líneas cerradas, ¿sí? Y además siempre tenemos polo norte y polo sur. No existen los polos o los monopolos magnéticos, como sí pasaba con la carga eléctrica. En la carga eléctrica teníamos carga positiva o carga negativa. En cambio acá no. Al menos hasta ahora no se ha encontrado carga positiva o polo positivo solamente magnético o polo negativo, sino que siempre vienen juntos. Y es por eso que aun cuando tomemos un imán infinitesimal, esta integral siempre nos va a quedar 0. ¿Sí? El teorema de la divergencia para el campo magnético, es decir, si aplicamos el teorema de divergencia, tenemos la cuarta ecuación de Maxwell que nos dice que la divergencia de B vale 0. ¿Sí? Bueno, eso luego, finalmente, el rotacional, esto no tengo que explicarles, simplemente les recuerdo la definición del rotacional, y allí está básicamente la explicación del teorema de Stokes. Es la definición como tal, es el límite de la integral de línea cerrada de h punto de L o de una función vectorial a través de una trayectoria cerrada respecto de la superficie que forma esa trayectoria cerrada cuando la superficie tiende a cero. Esa es la definición de rotacional. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está el rotacional explicado en coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, y básicamente el teorema de Stokes a través de la definición nos lleva a que la integral de línea cerrada es igual a la integral de rotación de H a través de la superficie que forma la línea cerrada. ¿Sí? Entonces, miren, aquí se ve muy bien, ¿no? Esta es la integral de línea cerrada, el L que yo estoy buscando es esto que está con línea negra, ¿no? Y si yo calculo el rotacional, lo estoy haciendo a través de la superficie que queda encerrada dentro de este L, que es este delta S. ¿Sí? Y básicamente aplicando el teorema de Stokes, ¿sí? Llegamos a que el rotacional de H es igual a J, y con esto la tercera ecuación de Maxwell, ¿sí? La segunda ecuación de Maxwell en este caso para el campo magnético y recordando con Maxwell qué pasaba con el campo eléctrico, ¿sí? Como resultado tenemos las ecuaciones de Maxwell para los campos estáticos, ¿sí? Ustedes ven que se tiene tanto rotacionales para el campo eléctrico como divergencias para el campo eléctrico y magnético, ¿sí? En tanto en su forma puntual, que esto es lo que se llama forma puntual de las ecuaciones, y esto en su forma integral, ¿no? Esta es la expresión integral. ¿Qué vemos? Sí, miren algunas cosas importantes. En cuanto al campo eléctrico, el rotacional del campo eléctrico vale 0. Eso significa que el campo eléctrico es conservativo. ¿Sí? Y daba lugar a esta aparición de la función que nosotros llamamos función de potencial, que luego podíamos utilizar para calcular el campo eléctrico. ¿Sí? En cambio, el rotacional de H no vale 0, es distinto de 0, es J. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el rotacional de E valga 0? Quiere decir que las líneas, ¿sí? Siempre están o saliendo, ¿sí? O tienen una dirección definida, ¿sí? Mientras que aquí que el rotacional sea distinto de 0, quiere decir que en verdad está rotando las líneas de flujo, están haciendo esto. Lo que es lo mismo, las líneas de flujo están cerradas. Es lo que significa el rotacional. Y la divergencia, bueno, la divergencia aquí, que sea de divergencia distinta de 0, por el caso del campo eléctrico, quiere decir que siempre hay una fuente, un sumidero de campo eléctrico. Y la fuente de campo eléctrico puede ser una carga positiva o una carga negativa, ¿sí? O el sumidero de campo. La fuente, digamos, del campo saliendo sería una carga positiva y el sumidero de campo eléctrico sería una carga negativa, porque ahí convergen todas las cargas, las líneas de campo, ¿no es cierto? En cambio, en el campo magnético no se puede decir eso, porque no hay una fuente o un sumidero, sino que siempre vienen juntos y es por eso que siempre sale 0. Sí, esa sería la explicación física de lo que nos está diciendo la ecuación matemática. Sí, y bueno, aquí con su respectivo correlato en la forma integral.
Adicionalmente, tenemos las ecuaciones constitutivas. Acuérdense que las ecuaciones constitutivas nos dicen cómo se comporta la materia frente al campo eléctrico o al campo magnético. Y ahí está la relación entre las densidades de flujo y las intensidades de campo, ¿no es cierto? En este caso, como estamos todavía en el vacío, bueno, tenemos que D es igual a epsilon sub 0E o B es mi sub 0H. Hasta ahora conocemos que el efecto del campo eléctrico en la materia es la polarización. No llegamos todavía al efecto del campo magnético en la materia, eso lo vemos en el capítulo que vamos a empezar, y hasta ahora sabemos que el campo eléctrico lo podemos expresar como el gradiente de una función v, que es una función escalar, y que es resultado de esto, básicamente. ¿Sí? Ahora tenemos que encontrar si existe una función similar para el caso del campo magnético. ¿Sí? Y esos son los que se llaman los potenciales magnéticos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se tratan los potenciales? Hasta aquí alguna pregunta, ¿sí? Porque de aquí ya nos saltamos a otro tema que es un poco distinto, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Si tienen preguntas, levantan la mano y las conversamos, ¿sí? Ya. A ver, entonces. Ya, entonces pasemos al tema de los potenciales, ¿sí? Bien, el tema de los potenciales en realidad es un poco más, como les mencioné, es un poco más complejo, ¿no? En los campos eléctricos, si nosotros conocíamos la configuración de carga, se puede encontrar esto que se llama la función de potencial y en función de esta función de potencial calculábamos el campo eléctrico, ¿sí? Que era menos el gradiente de B, ¿sí? Para los campos magnéticos la cosa es un poco más compleja, nuevamente. ¿Por qué es más compleja? ¿Sí? Porque como les mencioné, el campo magnético tiene, ¿sí? Estas características. Entonces, yo las voy a escribir acá. Ya. Entonces, ya. En este caso, para el campo magnético, ¿cuáles son las ecuaciones que gobiernan el campo magnético? Lo repito nuevamente. La divergencia y el rotacional de H. ¿Sí? Estas son las ecuaciones que gobiernan el campo magnético. Nosotros del campo eléctrico sabemos, por ejemplo, lo siguiente. Sabemos que como el rotacional de E es igual a 0, ¿sí? Implica que debe haber una función que exprese E en función del gradiente de B. ¿Sí? Esta es una expresión o una propiedad matemática de los campos magnéticos, de los campos cualquiera. Quiere decir que acá no lo podríamos aplicar, ¿sí? Es decir, sabiendo que el rotacional de H es igual a algo distinto de 0, que es J, ¿sí? No podría existir una función, en este caso, escalar que cumpla estas condiciones, ¿sí? Sin embargo, puede existir campo magnético sin que exista J. Por ejemplo, si yo tengo un conductor, ¿sí? Tengo un conductor que lleva una corriente I. Yo sé que este conductor alrededor de él genera un campo magnético, ¿sí? Voy a hacer algunas nomás de las líneas de campo. Esto, digamos, genera un H, ¿sí? Alrededor del conductor. ¿Qué pasa si yo analizo solamente o pongo mi región de análisis aquí?
en esta zona. Esto es la región de análisis. En esta región de análisis, ¿sí? Existe H. ¿Sí? H es diferente de 0, es decir, existe. Y obviamente si existe H, estamos en el aire, también existe B. Pero, ¿existe J? No, porque en la región de análisis en donde estoy tratando de evaluar, no existe ni corriente ni densidad de corriente. ¿Sí? En este caso, J es igual a 0. Aunque algo la creó este campo eléctrico, pero yo sé que, o más bien en la región que estoy analizando, no estoy considerando la fuente de este campo eléctrico. ¿Sí? Es decir, en esta región de análisis se cumple que el rotacional de H puede ser igual a 0 en esta región de análisis. ¿Por qué? Porque en esta región de análisis no contemplé la corriente. ¿Sí? Y eso es lo que pasa aquí en la Tierra, por ejemplo. Queremos analizar el efecto que producen los campos magnéticos producidos por el Sol. ¿Sí? Si analizamos alrededor de la Tierra, hay campo magnético, que es lo que producen, no sé, las llamaradas solares y todo. Pero la fuente del campo magnético es el Sol. ¿Sí? Pero como estamos cerca de la Tierra, podemos calcular esto. ¿Sí? Y si hacemos una analogía, vemos que en esta región de análisis, ¿sí? Entonces, para que podamos utilizar, ¿sí?, la analogía de que debe existir una función, ¿sí?, una función que voy a llamarle el potencial magnético, que es una función escalar, solamente si y solo si en esa zona en donde yo estoy analizando, J tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Es decir, si yo quiero utilizar lo que se llama potencial magnético escalar, tengo que asegurarme que en la zona en la que yo estoy analizando existe campo magnético, pero no existe corriente. Bajo esas condiciones, se puede aplicar esto que se llama el potencial magnético escalar. ¿Sí? Y básicamente, esta sería una de las primeras funciones, digamos, de funciones de potencial que podemos utilizar para determinar campo magnético, ¿sí? Entonces, este sería lo que se llama el campo, o más bien, Z. Esto sería lo que se llama el potencial magnético escalar. Ya, eso sería lo que se llama el potencial magnético escalar. ¿Sí? Y solamente lo puedo usar si la densidad de corriente es igual a 0. ¿Sí? Bajo esa condición, inclusive, yo puedo plantear lo siguiente. Yo sé que la divergencia de B, ¿sí?, es igual a μ sub 0, la divergencia de H. ¿Sí? Y además sé que esto vale 0. ¿Cierto? Simplemente estoy reemplazando cuánto vale B. Y adicionalmente yo puedo decir, a ver, μ sub 0, la divergencia. Ahora yo sé cuánto vale H en esta zona. Básicamente sería la divergencia de menos el gradiente de la función de potencial. Y esto también tiene que valer 0. Si ustedes recuerdan, el gradiente de la divergencia o la divergencia del gradiente no es más que el laplaciano. ¿Sí? Entonces me dice que el laplaciano de esta función de potencial magnético escalar tiene que ser igual a 0. Sí, solo si J es igual a 0 en esta área. Ustedes ven, esto de aquí es una ecuación de Laplace. Y ustedes ya la han resuelto. ¿Sí? En los ejercicios que hicieron resolvieron algo similar. ¿Sí? Entonces, en determinadas ocasiones, cuando J es distinto de 0, ¿sí?, encontrar una función de potencial resolviendo la ecuación de Laplace nos va a permitir calcular fácilmente el valor de H. ¿Sí? Esa sería básicamente una de las propiedades más valiosas de este potencial escalar. Y adicionalmente, tal como lo hicimos con el potencial eléctrico,
el potencial escalar, ¿a qué sería igual? En este caso, el potencial escalar sería A menos la integral de h.dl desde un punto cualquiera, desde un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Esa sería la forma, básicamente, de calcular el VM, si es que conozco H, ¿sí? En una determinada zona en donde no existe, nuevamente, sí, solo si J es igual a 0. Ese sería el caso más sencillo, ¿sí? Ahora, cuál es el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema real? El problema real es que utilizar el potencial magnético escalar nos restringe mucho. ¿Por qué? Porque no nos permite calcular el campo magnético cuando existe corriente. Y lo típico es que exista corriente y que nosotros conozcamos esa corriente. ¿Sí? Vemos el conductor, medimos la corriente, alrededor tiene que existir un campo magnético. ¿Sí? Y queremos hacer el análisis considerando la corriente. ¿Sí? Entonces, para el caso más general, siempre existe una corriente. ¿Sí? Entonces, ahora sí veamos qué pasa cuando utilizamos un caso general. Caso general, en donde J es distinto de 0. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué quiere decir? Que si yo tenía mi conductor que llevaba una corriente I, ¿sí? Y normalmente yo quiero saber qué efecto tiene ese campo magnético, por ejemplo, sobre otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si yo tengo ese conductor, que es el conductor que lleva la energía del sistema eléctrico ecuatoriano, y yo pongo aquí una casita que está a una cierta distancia, básicamente el campo será este así, el campo magnético, ¿sí? Y yo quiero conocer la interacción entre los dos, es decir, yo tomo como región de análisis todo esto, porque necesito conocer la interacción de las dos cosas, de la casa y de la corriente. Entonces, en este punto, J necesariamente es distinto de 0, H es distinto de 0 y B también es distinto de 0. Es decir, en este caso, necesariamente yo necesito conocer que el rotacional de H es igual a J. ¿Sí? Es decir, ya no me sirve este potencial magnético escalar. En ese caso, ¿cómo resuelvo? ¿Sí? ¿O qué debo hacer si quiero resolver el problema? En un caso como este, ¿sí? En donde a veces hay configuraciones complejas, ¿sí? En el sistema nacional, por ejemplo, no hay solo un cable, sino hay, por ejemplo, 3 cables y cada uno lleva una corriente distinta. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Sí? A veces calcular H directamente no va a ser posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? En cambio, se parte de otra propiedad. En este caso, se parte de la propiedad de que la divergencia de B vale 0. ¿Sí? Cuando eso sucede, ahí nosotros podemos asumir, ¿sí? Sí, asumir que existe una función A. ¿Sí? Una función A tal que, ¿sí? Tal que el rotacional de esta función A sea igual a B. ¿Cuál será la idea? La idea de esto va a ser lo siguiente. ¿Qué pasa si yo saco la divergencia del rotacional de A? Yo sé por identidades de cálculo vectorial que la divergencia de un rotacional siempre vale 0. ¿Sí? Entonces me aseguro que se va a seguir cumpliendo la ley de Gauss. Es decir, no estoy violando ninguna ley física. Simplemente tengo un artificio matemático, ¿sí? Y ese artificio matemático es el que yo voy a asumir esta función A, ¿sí? Entonces, esta función A es a la que llamamos potencial magnético vectorial. Sí, porque es una función vectorial. Para que pueda sacar rotacional, tengo que utilizar un vector, una función vectorial. ¿Sí? Y si yo me aseguro que el rotacional de esa función vectorial es igual a B, listo. No he cometido ningún error y con eso yo puedo ya calcular B. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo calculo? Adicionalmente, inclusive hasta hay otras opciones. ¿Cómo calcularía H, por ejemplo?
si yo conozco A. Si yo conozco A, H quedaría definido como el rotacional de A sobre nu, básicamente. Si estoy en el aire, sobre nu sub 0. ¿Sí? Es decir, si yo llego a determinar esta función A, puedo calcular directamente B o puedo calcular directamente H. Inclusive, hasta podría calcular directamente el flujo magnético, ¿sí? Partiendo de estas definiciones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aplico esta definición de A al rotacional de H igual a J? ¿Sí? Es decir, si yo aplico la definición en la ley de Maxwell, ¿sí? Para ver qué obtengo y si tiene algún sentido utilizar esta función. Entonces, ¿qué me quedaría? El rotacional del rotacional de A tiene que ser igual a J. Eso es lo que me quedaría. Sí, bueno, aquí sobre nu sub 0. Simplemente estoy reemplazando, ¿no? Rotacional de A sobre nu sub 0. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? ¿Sí? Esto sería igual a J. Y el rotacional de A no me quedaría más que 1 sobre nu sub 0 del gradiente de la divergencia de A, ¿sí? Menos el laplaciano de A. ¿Sí? Es decir, si ustedes hacen el rotacional del rotacional de una función, lo que obtienen es esto que está acá. ¿Sí? Esta sería la ecuación que se debería resolver. ¿Sí? Es decir, lo que se debería resolver es esto que está aquí. ¿Sí? Esto de aquí parece algo bastante complicado de resolver. ¿Sí? Entonces, lo que se acostumbra es asumir, porque al final miren que A también es una función vectorial. Quiere decir que de la función vectorial A, para que quede totalmente definida, yo tengo que definir su rotacional y también su divergencia, ¿sí? Es decir, para que quede definida, yo tengo que saber cuánto vale el rotacional de A y cuánto vale la divergencia de A. El rotacional de A ya sé que vale B. ¿Y la divergencia de A cuánto vale? No lo sé. Entonces, yo puedo escoger y decir, a ver, esta divergencia de A vale 0. Y si eso ocurre, ¿sí? Si eso ocurre, básicamente lo que me quedaría es que el laplaciano de A va a ser igual a menos mu sub 0. ¿Sí? Y esto, ustedes ven, es una ecuación de Poisson. Y esta es la ecuación que define el comportamiento del campo magnético. ¿Sí? Es decir, algo similar a lo que hicimos con el campo eléctrico. Si en el campo eléctrico yo resolvía esta ecuación de Laplace y calculaba el potencial magnético, después podía calcular el campo eléctrico, la densidad de flujo eléctrico, el flujo y todo lo demás. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Si yo puedo calcular, resolviendo esta ecuación diferencial, el valor de A, dado que conozco como dato la distribución de corriente, y eso usualmente se conoce porque se sabe cómo está la distribución de corriente. Se sabe que la corriente va por un conductor, se sabe que la corriente va por una bobina o va por una placa, ¿sí? Si yo conozco la distribución de corriente y resuelvo la ecuación diferencial para obtener cuánto vale A, puedo obtener cuánto vale H y puedo obtener cuánto vale B. ¿Sí? Entonces, ahora entienden qué es lo que hace FEM. FEM lo que hace es resolver esta ecuación de Poisson. ¿Sí? El programa FEM, cuando lo utilizamos para la solución de ejercicios de magnetostática, lo que hace es, nosotros le damos la configuración de la corriente, es decir, cómo está J distribuido, y él resuelve esta ecuación y obtiene A. Una vez que obtiene A, calcula el valor de B y calcula el valor de H. En cambio, en electrostática, ¿qué hacían? En electrostática nosotros le dábamos cómo era la configuración de la carga. ¿Sí? Acuérdense que en electrostática básicamente era la segunda derivada del voltaje es igual a la densidad volumétrica de carga. ¿Sí? Si nosotros conocíamos cómo estaba la carga, él calculaba la función de potencial y después nos daba cuánto vale E, cuánto vale D y todo lo demás, cuánto vale la capacitancia y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí FEM va a hacer lo mismo. ¿Sí? FEM va a calcular, dado J, va a calcular
¿Cuánto vale A? Ahora, ¿cuánto vale A si nosotros lo queremos calcular a mano? ¿Sí? A, si lo queremos calcular a mano, es algo similar a la definición que teníamos para el potencial eléctrico, ¿sí? Es básicamente la integral, ¿sí? De nu sub 0 I de L sobre 4 pi R, ¿sí? O si no, si es que tenemos una distribución filamentaria de corriente, o si no, la integral de nu sub 0 K de S sobre 4 pi R, y A también es la integral de nu sub 0 J de B sobre 4 pi R. Si es una distribución superficial de corriente, ¿sí? Entonces, miren lo interesante, porque ¿cuánto valía V? ¿Sí? Y eso ustedes recién lo están acabando de analizar, ¿no? Es densidad lineal de carga de L sobre 4 pi epsilon sub 0 R, no 4 pi epsilon. 4 pi epsilon sub 0 R. Sí, miren la semejanza que existe entre ellos. Solamente, claro, que B era una función escalar, mientras que A es un vector, es un campo vectorial. Y otras cosas interesantes, miren que A tiene la dirección de la corriente, porque A está en la misma dirección del de L. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos un conductor que transporta una corriente I, el campo magnético, ¿cómo es? Es así, ¿no? Son líneas cerradas. Pero ¿cómo es A? A será, en cambio, líneas paralelas, en realidad. A, la corriente. Este será A. Y aquí estará H. Acuérdense que H es el rotacional de A. ¿Qué quiere decir? Que está perpendicular siempre con A. Y es por eso que H es en la dirección en phi, en la dirección concéntrica, y en cambio A va a estar siempre en la dirección de la corriente. Y por eso siempre van a tener aquí 90 grados entre ellos. ¿Sí? No vamos a hacer ejercicios del potencial magnético escalar ni del potencial magnético vectorial, ¿sí? El potencial magnético escalar, como se los mencioné, ¿no? El potencial magnético escalar es cuando J es igual a 0, H lo podemos calcular como menos el gradiente de este potencial. ¿Y cuándo se aplica? Cuando el portador de la corriente ocupa una pequeña fracción del área de interés o en los imanes permanentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que ocupa una fracción pequeña del área de interés? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una habitación y quiero calcular el campo magnético en la habitación, dado que en una esquina de la habitación hay un conductor que lleva una corriente I. Entonces, este conductor va a generar un campo así más o menos, en toda la habitación. Entonces, si en toda la habitación yo deseo calcular H y este I es una fracción prácticamente infinitesimal de todo el espacio, sí puedo calcularlo. O el caso anterior que les mostré, un conductor y yo quiero analizar fuera del conductor o alejado del conductor. O el caso de imanes permanentes. ¿Por qué? Porque en un imán permanente, ¿qué tienen ustedes? Tienen norte, sur, tienen campo magnético, ¿sí? Pero en ningún lado tienen corriente. Si ustedes quieren analizar el campo magnético alrededor de este, no hay drama, no hay corriente allí, ¿sí? Por lo tanto, en un imán permanente se da que el rotacional de H vale 0, porque no hay corriente. ¿En dónde más lo pueden utilizar? Y eso lo van a ver posiblemente en el siguiente semestre, ¿sí? Acuérdense de esto, en conversión de energía. ¿Por qué? Porque en conversión de energía hay lo que se llaman los circuitos magnéticos, ¿sí? Entonces, ¿un circuito magnético qué es? Un transformador. Ustedes aquí en el transformador tienen una bobina y la bobina transporta corriente. Esta bobina produce campo magnético y el campo magnético va a través del material magnético del núcleo. Si ustedes quieren analizar el campo magnético ¿dentro del núcleo hay corriente? No, la corriente está en la bobina, no dentro del núcleo. Entonces, dentro del núcleo sí pueden utilizar los potenciales magnéticos escalares. Y de hecho, eso es lo que se hace. Sí, este es un caso donde se puede utilizar los potenciales magnéticos.
¿sí? Y por eso los circuitos magnéticos se los analiza con técnicas muy similares a las técnicas que se utilizan en circuitos eléctricos. En circuitos eléctricos ustedes calculan la diferencia de potencial entre dos puntos y ponen un punto A, un punto B, y aquí hay una resistencia, quiere decir que hay una diferencia de potencial debido a esta resistencia y la calculan. Aquí pasa lo mismo. Si ustedes toman dos puntos dentro de donde está circulando el flujo magnético o donde existe H, ustedes pueden calcular utilizando el potencial magnético y dicen aquí hay una diferencia de potencial magnético entre estos dos puntos. ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Por qué? Nuevamente repito, porque dentro del núcleo hay campo magnético, pero no hay corriente. La corriente está circulando por la bobina, no está circulando por el núcleo magnético. ¿Sí? En cambio, en los casos más generales, bueno, esta es la ecuación de Poisson que hay que resolver si quisieran calcular el potencial magnético. Pero, bueno, aquí el cálculo del potencial magnético, ¿sí? Recordando siempre, ¿no? El potencial magnético no es, dado que H no es conservativo, ¿sí? Esta integral de línea cerrada, acuérdense que en el campo eléctrico se daba que Bm es igual a la integral de E punto dl, y esto valía 0, lo que era lo mismo, esta era la ley de mallas de Kirchhoff, ¿sí? Acuérdense que decía que si yo sumo los potenciales alrededor de una trayectoria cerrada o de una malla, el voltaje o la diferencia de potencial siempre va a ser 0. En cambio, en el campo magnético no pasa eso, porque ya sabemos que H es no conservativo. Y como H es no conservativo, quiere decir que sí depende de cuál trayectoria yo tomo para calcular el potencial magnético, ¿sí? Esa es una diferencia entre los dos. Finalmente, el potencial magnético vectorial es el más general. Este lo puede utilizar haya o no corriente, ¿sí? Se define de esta manera, ¿sí? Y básicamente lo podemos calcular mediante estas expresiones. ¿Sí? En el caso de un filamento de corriente, ¿cómo se calcularía? ¿Cómo tenemos una lámina de corriente o un volumen de corriente volumétrica? Y esta sería nuevamente la ecuación de Poisson para el campo magnético, ¿sí? ¿Qué tiene de interesante? Es que, y esto es una de las cosas por las cuales es difícil resolver esto, porque aquí estamos sacando el laplaciano de un campo vectorial. ¿Qué significa el laplaciano de un campo vectorial? Significa el laplaciano de cada una de las funciones, ¿sí?, que forman el campo vectorial. Y esta es el laplaciano de la función en X, laplaciano de la función en Y, laplaciano de la función en Z. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que resolver al final 3 ecuaciones de Laplace similares a las escalares que habíamos resuelto para el campo eléctrico, ¿sí? Porque al final esto es igual a Jx a X más Jy a Y más Jz a Z, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, esta ecuación de aquí se resume en 3 ecuaciones, ¿sí? En la de Ax igual a Jx, la de Ay igual a Jy y AZ igual a JZ. Es decir, para resolver el campo magnético escalar o el potencial magnético escalar, tenemos que resolver 3 ecuaciones de Laplace escalares. O perdón, para resolver la ecuación de Laplace vectorial, tenemos que resolver 3 ecuaciones de Laplace escalares. ¿Sí? Esa es una de las complicaciones de esto, que es matemáticamente mucho más difícil. Y es por eso que tampoco lo vamos a hacer ahora. ¿Sí? Listo, eso sería todo de este capítulo. No sé si tienen alguna pregunta. Ahora, ¿ustedes qué pueden hacer? ¿Sí? ¿Qué podrían hacer como práctica, digamos? ¿Por qué no calculan el potencial magnético, por ejemplo, de una línea? Si ya hicimos ya el cálculo del campo magnético de una línea, ¿no es cierto? De una línea de corriente. ¿Sí? Es decir, nosotros ya sabemos que si tenemos una corriente I, ya sabemos cuánto vale H, ya sabemos cuánto vale B. ¿Sí? ¿Por qué no utilizan esta expresión y calculan A para este caso de una línea de corriente? Y después, utilizando el rotacional de A, tratan de obtener el mismo B o el mismo H que ya calculamos con la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère y ver si es lo mismo. Obviamente tiene que ser lo mismo. Eso es lo que les va a dar
un poco más de facilidad o un poco más de experiencia de cómo utilizar, por ejemplo, el campo magnético vectorial. ¿Sí? Y van a ver que en ciertos casos, como la línea esta, calcular A es un poco más difícil. Pero resulta que en la realidad, lo primero que se hace es calcular A y luego se calcula todo lo demás. ¿Sí? Listo. Con esto se termina este capítulo, ¿sí? Lo que viene a continuación. Déjenme ver. Lo que viene a continuación es el tema 8, ¿sí? El tema 8, déjenme lo hago. ¿Dónde está? 8. El tema 8 que nos corresponde es el campo, fuerza magnética, materiales magnéticos. Sí, este es un tema largo y básicamente lo que vamos a estudiar aquí, sí, es primero la fuerza que existe entre el campo magnético, sí, y de hecho ustedes deben conocer que el campo magnético es el principio de funcionamiento de prácticamente todo lo que son máquinas eléctricas, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de aplicación para motores, generadores y todo eso, el campo magnético es más importante, ¿sí? ¿Por qué razón, básicamente? Porque la fuerza, si se compara la fuerza eléctrica con la fuerza magnética, resulta que si toman dos dispositivos de características similares y tratan de evaluar la fuerza que logra ese dispositivo, si funciona utilizando campo magnético como principio de funcionamiento de la máquina, y esa fuerza la relacionan o la comparan con la fuerza que produciría ese mismo dispositivo si utiliza como principio el campo magnético, resulta que el que utiliza campo magnético produce una fuerza mayor, ¿sí? Es por eso que en general las máquinas eléctricas se construyen, ¿sí? Utilizando campo magnético, ¿sí? Entonces de ahí la importancia que no pasaba con el campo eléctrico. Acuérdense que en el campo eléctrico pasamos muy rápido el tema de fuerza eléctrica. Dijimos, la fuerza eléctrica es igual al campo por la carga y listo. Y de allí definimos el campo y todo lo demás y ya. En cambio acá no, acá hemos definido el campo y nos vamos a demorar bastante en analizar cómo es la fuerza sobre una carga, la fuerza sobre filamento de corriente, la fuerza sobre varios filamentos de corriente. ¿Y qué pasa si utilizamos el campo magnético ya no para sola fuerza, sino también para dar torque, es decir, para hacer que gire? ¿Sí? Estos son conocimientos básicos que luego cuando vayan a la materia de conversión de energía, para los que tomen conversión de energía, son básicos para entender por qué se mueve el rotor de un motor o el rotor de un generador, o por qué se produce voltaje en un generador, ¿sí? Posteriormente estudiaremos el tema de la magnetización y permeabilidad y luego condiciones de borde, así como decimos con el campo eléctrico. Aparece ya la inductancia y aparece el tema del circuito magnético, ¿sí? Entonces, lo que viene es un poco más largo. Bien, antes de seguir, y aquí hago una pausa. He estado ya calificando sus pruebas parciales, bimestrales. Tengo ya las notas, me falta subirlas al aula virtual. Sin embargo, en la prueba parcial hay muchos problemas respecto de las calificaciones que tiene. En la prueba bimestral también no tienen buenas calificaciones. Así que en función de uno de los ejercicios que ustedes resolvieron y debido a que nadie le logró dar solución, ¿sí? He planteado la opción de que hagan una prueba de recuperación, ¿sí? En donde van a resolver uno de los mismos ejercicios de la prueba parcial, ¿sí? En esta hora que queda, y yo a ese lo voy a considerar para la calificación de la prueba parcial.
¿sí? En vez de una de las preguntas que posiblemente ustedes tengan mal. La prueba parcial consta de 3 preguntas, ¿sí? Entonces, ahora van a resolver uno de esos. Y ¿yo qué voy a hacer? De las 3 preguntas que ustedes tienen, la que esté mal o más mal, ¿sí? La voy a reemplazar por la que hagan el día de hoy, ¿sí? Ahora sí, ¿de qué se trata el ejercicio? Les voy a indicar rápidamente. ¿Dónde está? El ejercicio. Está previa. Ya. Es el mismo que ya hicieron, solamente que ahora quiero que analicen ciertas cosas. Que tiene el condensador este de placas cuadradas, ¿sí? Que forma un ángulo θ. Ustedes conocen que la capacitancia de este está dado E sub 0 a cuadrado sobre D, 1 menos a θ sobre 2D. ¿Qué les pido ahora? Les pido que ustedes calculen la capacitancia del arreglo, ¿sí? Porque resulta que algunos quisieron calcular la capacitancia del arreglo, bueno, no algunos, la mayoría, por no decir todos, quisieron calcular y por ahí hacían algunas cosas raras tratando de llegar a esta expresión. Porque como el ejercicio decía demostrar, todos querían lograr lo mismo. Así esto esté mal, ustedes querían lograr que salga eso, ¿ya? Entonces, ahora les doy la opción. Primero calculen la capacitancia de la red, sea cual sea el resultado que obtengan. Puede ser distinto a este, ¿sí? Luego, quiero que simulen esto en FEM, considerando que el dieléctrico es aire. Obviamente, nadie o 2 personas no pueden tener el mismo archivo de FEM, porque aquí A y D, ¿sí? Son A y D y θ tendrán que escogerlos ustedes. Es decir, no sé, 2 personas no pueden escoger el mismo valor de D y menos 2 personas escoger el valor de D, de θ y de A exactamente igual. ¿Sí? Entonces no pueden ser exactamente iguales. Y luego hagan un análisis de los resultados, es decir, con los valores de A, D y θ que utilizaron para la simulación en FEM, los reemplazan en esta expresión y calculan la capacitancia. Luego lo reemplazan en la expresión que obtuvieron en el ítem 1, calculan la capacitancia y luego utilizando FEM calculan la capacitancia y hacen un análisis y me dicen cuál de los 3 tiene menor error considerando que FEM es el que está bien. ¿Y por qué? ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este momento? ¿Sí? En este momento, ustedes entran al aula virtual, ¿sí? En la pestaña de evaluaciones, ¿sí? Hay un ítem que se llama recuperación prueba parcial B1. ¿Sí? Esta recuperación está abierta desde las 10 hasta las 11. ¿Sí? Entonces, los que estén interesados en hacerlo, porque no es obligatorio, lo pueden hacer a partir de este momento. ¿Sí? Ya les mencioné cómo funciona. De las 3 preguntas que tiene la prueba parcial, a esta la voy a considerar en vez de la peor pregunta que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, por favor, los que estén interesados, empiecen, enciendan sus cámaras, es como una prueba de recuperación, ¿sí? Y empiecen a hacer el trabajo. Si tienen preguntas, por favor, levanten la mano. Eric. ¿Y qué puede repetir la última parte que explicó? No la entendí muy bien. ¿Cuál La parte? del tercer punto, creo que había dicho. Este punto, realizar un análisis de los resultados calculados con la fórmula dada, que es C igual epsilon sub 0A sobre D1 menos A θ sobre 2D, con los resultados del ítem A, que es la capacitancia que ustedes calculen, ¿sí? Porque eso es lo que les mencioné, cuál es el problema del examen, que como yo les dije, demuestre, todo el mundo quería lograr esta expresión, así esté mal. Y obviamente estaban haciendo mal, ¿sí? Y luego calculan los resultados de FEM, porque FEM permite calcular la capacitancia. Entonces hacen un análisis considerando que FEM es el que hace bien, ¿sí? Y me dicen cuál de las fórmulas obtiene mejor resultado. Ya.
Sebastián. Inge, disculpe, yo tengo una pregunta para quedar más claros. No debemos de hacer el cálculo teórico, sino darle valores al problema y simular el FEM, ¿verdad? Sí tienes que calcular teóricamente. El ítem 1 dice calcular la capacitancia del arreglo. Sí, es decir, tú calculas cuál es la capacitancia del arreglo, que no Ok, necesariamente debe coincidir con la fórmula que te doy. ¿Ya? listo, Inge. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? Preguntas.
Fernando Guarderas, por favor, levanta la mano. Ya, verán, hay personas que no han asistido a la clase y aún así están subiendo sus respuestas. A quienes no hayan asistido a la clase, no se les va a considerar sus respuestas, ¿sí? A quienes no hayan encendido su cámara tampoco. Eso lo puedo sacar del reporte del Teams y entiendo quienes no estuvieron desde el principio y no voy a considerar sus respuestas en lo que hayan subido en el aula virtual, ¿sí? Por favor, para que ustedes les comenten a sus compañeros. Por favor, no olviden subir sus archivos de FEM, tanto el archivo respuesta como el archivo de FEM. Y en el archivo de respuesta, incluir las dimensiones que le dieron a D, a A y a teta. Les quedan 3 minutos, por favor. Inge, disculpe, ¿cómo hacemos para subir el archivo de FEM? Suben igual que subir el otro archivo. Está configurado para que puedan subir varios archivos. Gracias.
Ciber. Disculpe, de aquí, ¿cuándo recibiríamos notas? Mañana. Ok, muchas gracias. Disculpe, Inge me llamó. Estabas con la mano levantada. Ah, Hasta luego, profe. Hasta mañana, pasen bien. Mañana Hasta luego. siguen las Inge, notas. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego.